Nosotros venimos a traerles un mensaje bastante poderoso, que cuando lo empezamos a revisar los dos, fue bien chistoso porque nos deleitábamos en la palabra del Señor, y cada que descubríamos algo nuevo en la palabra, nos emocionábamos y nos seguíamos platicando. En los poquitos tiempos que tuvimos, ayer en la noche todavía platicamos, nos sentamos, y lo que iba a ser simplemente una pequeña reunión de a ver qué te ha dado el Señor, qué ha dado el Señor, se extendió por 1 hora, hora y media, creo que hasta 2 horas, platicando sobre la palabra del Señor y lo que Dios nos había dado a cada uno. Es padrísimo. Si no lo hacen con sus esposos, háganlo. Para mí fue algo completamente nuevo. Pueden bajarle poquito al piano. Sí, gracias. Fue algo completamente nuevo. Y curiosamente, cuando digo que es similar, perdóname, habíamos quedado que te ibas a empezar. Hasta ahorita me cayó el clic. Estamos aprendiendo. Pero no te sigues. Dios quiere hablar algo poderoso a nuestras vidas, y este mensaje no tiene otro nombre más que 2025 es el año de las promesas del Señor para mi vida. Sí, amén. Lo sentimos de manera poderosa. No por nada cerramos el año pasado diciendo: con tremendas cosas nos responderás tú, Dios, en justicia. Con tremendas cosas. Yo cada que leo ese versículo digo que es tremendo para mí, ¿no? ¿Te has preguntado por qué dice con tremendas cosas? Con tremendas cosas. Tremendas cosas. Y yo siempre me pregunto, ¿qué es tremendo? Y si se han conectado los jueves, siempre les digo: ve con la expectativa del tamaño del Dios que tienes. Si tienes un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios sobrenatural, entonces espera cosas poderosas, sobrenaturales, que te boten los fusibles completamente, que se boten las pastillas, porque hoy en día la mayoría no saben qué es un fusible. Entonces nosotros empezamos Dios puso en nuestro corazón: 2025 es el año de las promesas del Señor. 2025 es el año donde Dios va a cumplir lo que Él ha prometido para mi vida. Pero más aún, yo me voy a extender hacia las promesas del Señor. ¿Lo habías visto de esa manera? ¿Habías visto que tú podías extenderte hacia las promesas, tomar las promesas, y también perder las promesas del Señor? Es algo poderosísimo. Y tú dices: ¿cómo puedo perder la promesa del Señor? Bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaba 400 años aferrados a una promesa, a la tierra prometida. Por eso tiene ese nombre, ¿no? 400 años. Quiero que lo pienses. ¿Cuántas generaciones son esas? Si calculas que son entre 3 y 4 generaciones, y en aquel entonces, sin métodos anticonceptivos, podría decirse que entre 5 a 6 generaciones por cada siglo. Son un buen de generaciones, pero un buen de generaciones. 400 años aferrados a una promesa. Nosotros a veces nos tardamos 1 año y decimos: no, el Señor ya no lo va a cumplir. O hasta a veces se te olvida, ¿no? Pero el pueblo de Israel llevaba 400 años aferrados a una promesa que Dios les había dado a sus padres, no a ellos. Nadie que vivió en el tiempo del que el pueblo de Israel fue liberado escuchó aquella promesa. Escuchó a sus padres, de 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 sus padres, que el Señor les había prometido algo. Qué cañón, ¿no? Y venían aferrados a una promesa. Aferrados a una promesa. El Señor los libra con mano poderosa de Egipto. Todos conocemos la historia, o si no, les invito a que lean Éxodo. Dios los saca de Egipto, de la esclavitud, de una de las naciones más poderosas, si no es que la más poderosa de aquella época. Los saca, los lleva por el desierto y les presenta la tierra prometida. Lo único que los dividía era un río. Ya la veían, así la podían saborear. Yo creo que hasta olían cómo olía aquella tierra, ¿no? Tenían la promesa justo frente a sus ojos, y de repente pierden la promesa. Una generación completa perdió la promesa.
Cañón. Lo estábamos platicando y decíamos, ¿tú puedes perder la promesa del Señor? Sí, puedes perder la promesa del Señor. Quiero leerles Hebreos capítulo 3 verso 7 dice, por lo cual, y quiero que escuches muy bien, porque dice tal cual así. Cuando lo leímos ayer en la noche, yo estaba leyendo otros versículos, y de esas veces que estás hojeando y mi mirada se clavó en una frase que decía, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Para aquellos que excluyen al Espíritu Santo, no sé cómo sacan este versículo de ahí, ¿no? El Espíritu Santo puede hablar y está en su palabra, ¿no? Pues dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿no? Versículo 8, no endurezcas tu corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron tus padres, me probaron, verso 9, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué fue lo que provocó al Señor? Cuando Él dice el tiempo de la provocación, o cuando me provocaron, ¿qué fue lo que provocó al Señor? La incredulidad. Fíjate muy bien, el pueblo de Israel había visto las plagas de Egipto, había visto que el ejército de Egipto se había ahogado, y antes de eso, que un torbellino de fuego impedía que el ejército del enemigo llegara a ellos. Había visto todas esas cosas, habían llegado al desierto, Dios les había hablado en la montaña, lo habían escuchado, todo esto había sucedido. Pero cuando se enfrentaron con la promesa, miraron los gigantes que había en aquella tierra y se enfocaron en los gigantes y no creyeron que Dios fuera capaz de darles esa promesa. Por lo tanto, el Señor se molestó con toda una generación, y Dios se puede disgustar con toda una generación, y les dice, no, pues como no me creen, no van a entrar a la tierra prometida. Y adivinen qué hizo el pueblo de Israel. Dijo, ¿cómo no? Como dicen aquí, ¿no? Claro que sí, ¿no? Al chile, sí puedo, ¿no? Y sí, en serio, le hicieron así. Dijeron, contigo o sin ti vamos, ¿no? Y quisieron conquistar la tierra prometida. Les dieron una arrastrada, los masacraron, que regresaron del otro lado del río, o de vuelta al desierto, y se fueron con el rabo entre las patas, como decimos aquí en México. Espero que no sea una mala palabra por si ellos nos escuchan de otras tierras. Pero se fueron achicados 40 años en el desierto, hasta que cada uno de esa generación se fue, excepto dos: Caleb y Josué. Y Caleb y Josué, que fueron parte de los espías que originalmente mandaron a ver esa tierra, estaban aferrados a la promesa y sabían quién era Dios, y decían, si Dios ya hizo todo esto que hizo, ¿cómo no puede darnos aquella tierra que Él nos prometió? Y tú puedes decir, pues sí es cierto, pero cuando te topas contra ese gigante y dices, no, pues está cañón, ¿no? Y por causa de no creerle al Señor, es que perdieron la promesa toda una generación. Dramático, dramático. Tuvieron que morir y sus hijos heredar la promesa del Señor, y ellos conquistar la tierra, porque fue una generación que creció creyendo en el Dios vivo. ¿Están conmigo? Amén. Pues cuando orábamos por la palabra, un rema que ha sido en nuestra relación es que un día, no entendemos por qué, pero un día Dios nos dijo, yo los voy a sorprender. Y esa palabra fue rema todo el tiempo, desde que fuimos novios hasta ahora, y lo seguimos diciendo, Dios nos va a sorprender. Y de repente Dios nos sorprende con algo y decimos, Dios nos va a sorprender. Y cada vez antes de subirnos aquí dijimos, Dios nos va a sorprender, porque la expectativa de Dios siempre es más grande que la nuestra. Nuestros planes son como, bueno, voy a ir, y sí, Señor, muévete con poder, pero el Señor a lo mejor quiere sanar en medio de la reunión, quiere
a traer nuevas lenguas, profetizar, no sé, o sea, los planes del Señor son más grandes que los nuestros. Entonces, ese ha sido un rema para nosotros y está basado en la palabra en Salmo 65, que dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Entonces, cuando tú declaras eso y dices: con tremendas cosas me vas a responder, ¿en qué área? ¿En qué estás pidiendo? ¿En tus finanzas? ¿En tu relación con el Espíritu de Dios? Yo quiero más, entonces tú me vas a responder con tremendas cosas. ¿En tu salud? ¿En la salvación para tu familia? En todo eso, Dios te dice: yo voy a responder con tremendas cosas, en justicia. En justicia. ¿Te han hecho injusticia? Dios te dice hoy: si tú crees, yo soy el Dios justo que pelea por ti. Entonces, esa es la palabra que nosotros hemos tomado como una revelación en nuestras vidas y que caminamos cada paso. Y con esto no les digo que es fácil. Hay muchas veces que las cuentas no dan, las situaciones no son fáciles, hay situaciones que vienen delante que pueden causar temor, pero en cada situación decimos: Dios nos va a sorprender. Y hoy por eso queremos decirles esto que decía mi Andrew del pueblo de Israel. Lo que disgustó a Dios no fue que Él no pudiera ser capaz de cumplir su palabra, ¿verdad que no? Dios es capaz de cumplir la promesa. No fue que se le acabara el tiempo y una generación muriera y Él no lo hiciera, no, fue la falta de fe. Solo eso, o sea, yo ya hice, traje plagas, te saqué con mano poderosa, tú viste que abrí el mar, o sea, hice tantas cosas y no crees que yo puedo darte esta tierra. Eso fue lo que disgustó a Dios, o sea, de que cómo es posible que tu fe no alcance para un paso más. Entonces, eso es lo que Dios hablaba en nuestras vidas. Y cuando estábamos orando por todo esto, Dios estaba yo dormida y soñé que escuchaba esa frase: no desprecies el poder de una promesa. No desprecies el poder de una promesa, porque fiel es el que lo prometió. O sea, no desprecies el poder de la promesa que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dicho el Señor? Porque la semana pasada Dan y Josh nos decían: tómate en serio lo que Dios te ha dicho. Tómate en serio si Dios te ha llamado. Tómate en serio lo que Dios ha dicho para tu vida, para tus finanzas, para tu familia, para tu trabajo, para tu futuro. Tómatelo en serio. Tómate en serio tú también lo que has prometido al Señor. Y bueno, la cosa es aquí, es decir, ¿qué me tengo que tomar en serio? O sea, ¿qué es lo que Dios me ha dado a mí? Y por eso decíamos, ya que el pastor se siga, porque él estaba haciendo justo lo que estamos aprendiendo. Estaba tomando una palabra y declarándola. Dios, tú dices eso en esa palabra, mis finanzas van a ser bendecidas. No importa si no lo veo hoy, pero tú lo dijiste. Y cada paso yo lo camino en esa fe, con certeza. Señor, tú lo dijiste, será amontonado, yo comeré y aún así voy a guardar, va a sobreabundar. Y aunque no lo vea, yo voy a declarar sobre mis alacenas y voy a decir: esto no es lo que Dios ha hablado para mi casa. Dios ha dicho que mis alacenas van a estar llenas. Dios ha dicho que mi campo va a estar lleno en el nombre de Jesús. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Y yo quiero leerte, porque cuando escuché esta frase en mi sueño: fiel es el que lo prometió. En Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. O sea, cuán fiel es el Señor, no solo en mi vida, sino en las generaciones que siguen. Su pacto es fiel. Y quiero leerte cuál es el significado de fidelidad. Y era como, primero fue lo que yo más o menos entendía como fidelidad, que es un acuerdo que implica una serie de responsabilidades y que no debería ser violado por ninguna de las partes a pesar del tiempo, las circunstancias o un futuro incierto. O sea, es un pacto que se hace, una promesa entre dos o más partes, y que no importa el tiempo que venga, si el futuro parece incierto, si no puedes ver lo que pasa, si viene una circunstancia difícil, eso se va a cumplir, porque es algo que se prometió. Entonces aquí dice, no
desprecies el poder de una promesa. O sea, yo no desprecio, esa es mi parte. Yo no voy a despreciar el poder de esta promesa que me has dado. Yo voy a seguir creyendo, Señor, y tú vas a hacer tu parte porque tú eres fiel. Amén. Ok, pero quiero leerte esto. Dice, fidelidad es igual a puntualidad y exactitud en el cumplimiento de algo. Entonces cuando yo vi esto dije, ya ves que hay una frase que dice que Dios nunca llega tarde, pues por eso es fiel, porque Él llega con puntualidad y exactitud en el cumplimiento de algo. Entonces podemos tener la certeza de que si lo que hemos pedido no ha sucedido, Dios no se ha olvidado, Dios no ha volteado su rostro hacia otro lado, Él lo va a hacer puntualmente, porque Él ya lo prometió. Así que si tú hoy puedes pensar en las promesas que Dios te ha dado, a lo mejor has leído una palabra que puede ser más allá de tu realidad, o sea, que no lo puedes ver en este momento, pero yo hoy te digo, Dios es puntual. Dios es puntual y Él va a llegar con puntualidad a la respuesta de esa promesa y con exactitud. O sea, lo que nosotros pidamos puede ser que sea así medio vago, medio a nuestra forma, pero el Señor lo hace exactamente como Él quiere hacerlo. Así que dile hoy ahí en tu corazón, Señor, yo hoy quiero tener fe en mi corazón, quiero cumplir mi parte del pacto, Señor. Quiero tener, amado, la certeza de que tú eres un Dios fiel, Señor. Y quiero creer y esperar, amado, en que tú llegas puntual y exactamente a mi vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden decir, yo quiero, Señor, confiar en las promesas que tú has declarado para mi vida? Que tú has escrito y están escritas. Si está escrito es legal. Por ahí dicen, ¿no? Si está escrito es legal. Y Él lo escribió en esta palabra. El problema que se encontró el pueblo de Israel al momento de ver la promesa, y es dramático, porque tienes la promesa, la respuesta de Dios frente a tus ojos, y la perdiste. Eso es lo dramático. Y si tú sigues leyendo en el mismo versículo, agarra y dice, ¿con quiénes estuvo él disgustado 40 años? 40 años estuvo disgustado con una generación. Imagínate cuánto tiempo el Señor estuvo así de, me caen mal. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró el Señor que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La promesa existía, la promesa era de ellos, la promesa es tuya. Lo único que te hace falta es que creer y dar el paso, creyendo en el Señor. Creyendo en el Señor. Este año se han anunciado cosas poderosas, cosas feas para el mundo, pero para los hijos de Dios, nosotros no vivimos sujetos a una realidad humana o física aquí. Los hijos de Dios vivimos sometidos a la realidad de nuestro Creador. En el momento en el que tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, ya no le perteneces a este mundo. Por lo que si este mundo se destruye, ¿dónde permanecerás tú? Con el Señor. Por lo que deducimos que nosotros no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al Creador. Por lo que no vivimos sujetos a esta realidad, sino a la realidad que Dios dice para nuestras vidas. ¿Están conmigo? Por lo que si a tu alrededor caen las cosas y las cosas se ven feas, ¿en quién confiamos? ¿Y por qué confiamos? En Dios. ¿Y por qué confiamos? Porque Él es nuestro Dios. Y porque yo ya no vivo sujeto a las cosas naturales, sino a las cosas que el Señor manda que yo sea y que yo tenga y que a mí me suceda. Es una realidad completamente distinta. No quiere decir que levites 10 centímetros. No se trata de eso. ¿Estamos en este mundo? Claro que sí. No me refiero a eso. Me refiero a que cuando enfrentes a las situaciones que vienen en la vida, no las enfrentes viendo la situación, viendo al gigante, sino viendo la promesa que Dios dijo para tu vida. Es subirte de nivel. Decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dios tiene el control. Amén. Dios tiene
Dios tiene el control. Amén. Ya sea la situación se ponga negra, así que ni siquiera puedas ver nada, porque hay situaciones que son así, donde el camino se ve nublado, no se ve inclusive, ¿no? Como aquellos que han estado en mucha neblina que no alcanzas a ver así, ni 5 pasos para allá. Hay veces que las situaciones son así, ¿o no? ¿O soy el único? No, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos situaciones así. Pero Dios no nos manda que veamos al gigante. Por eso dice, con tremendas cosas nos responderá el Señor en justicia. En justicia. Porque Él es justo. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Solamente tiene que haber uno que alcance la promesa, que llegue a la promesa, que no se quede a medio camino porque dice, no, ¿sabes qué? Eso está bien cañón, ¿no? Quiero leerles un versículo adicional, ¿no? Varios versículos adicionales. Dice, pero en cuanto a ustedes, Hebreos 6:9, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, que pertenecen a nuestra salvación. Estamos persuadidos a cosas mayores, mejores. Dice, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que has demostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Ahora, en el español, imitar tiene una connotación negativa y muy superficial, ¿no? Si yo te imito a ti, te enojas o no, ¿no? En el español, el verbo imitar viene cargado de una connotación de manera cultural un poco ya negativa y sesgada. Pero si te vas al griego, en el cual está escrito, el verbo es mimetes, con acento en las dos es finales, que es imitar. Pero en griego no tiene esa misma connotación. En griego tiene 2 definiciones principales que se desarraigan de la palabra etimológica de mimetes, que una podríamos traducirla como seguidor de, y otra como camina con. Entonces son cosas, cambian el significado completamente, porque tú puedes imitarme a mí y se queda hasta ahí, en una superficialidad, ¿no? Tú puedes imitar cómo hablo, cómo me expreso, y muchos en la iglesia imitan de esa manera, de manera muy superficial. Pero si tú te vas al griego y te das cuenta que lo que está diciendo cuando dice que seas imitador de aquellos que por la fe y la paciencia, las dos cosas, fe y paciencia, alcanzaron las promesas, te está diciendo que seas seguidor de y que camines con aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Y esto también llega como shock cultural a los mexicanos, porque cuando el mexicano piensa que es seguidor de, piensa que es subordinado a. No es así, pero sigues el ejemplo de. Abraham en su momento, ¿saben quién es Abraham? Abraham, el padre de la fe. Él no vio las limitantes de su naturalidad o de su realidad, que era un viejo de 100 años y sin hijos, y que su esposa, en el mejor de los casos, tenían 90 85, porque a veces se casaban muy jovencitas y había una diferencia de edad en aquella época, pero 90 años es más o menos lo que se dice que tenía. Pero no vio la limitante en lo físico, sino vio la promesa. Una promesa del Señor fue suficiente para que Abraham dejara su casa y su parentela hacia el llamado que Dios le había dado. Una promesa del Señor. Y en aquel entonces te preguntarás cómo Abraham supo que era la voz de Dios el que le estaba hablando.
Imagínate estar tú completamente solo en una tierra llena de ídolos, una tierra que no, honestamente, quién sabe. Pero Abraham escuchó la voz del Señor, escuchó la promesa del Señor y fue suficiente, y cargó esa promesa hasta que concibió a Isaac. Y él no vio la limitante de su realidad como un motivo o una causa para no confiar en Dios, sino porque él sabía quién era Dios, sabía que a pesar de su limitante, el Señor iba a cumplir su promesa. ¿Qué es lo que sucedió? Tuvo a Isaac. Antes de eso tuvo a Ismael, por querer echarle la mano al Señor. Pero el Señor iba a cumplir su promesa, de forma que cuando le pide el Señor que le entregue lo más preciado, que era Isaac, teniendo la promesa en su mano, Dios le dice: dámela, yo te la di, dámela. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios va a proveer. Él sabía que si Dios le estaba pidiendo eso, aun si el Señor le permitía matar a su propio hijo, Él iba a proveer, Él iba a cumplir su promesa. Abraham nunca llegó a vivir, ni sus hijos, el cumplimiento de esa promesa, que es hasta hoy. Probablemente muchos de nosotros cargamos el ADN de Abraham, así, aunque sea diminutísimo, un porcentaje muy diminuto de nuestro ADN. No hay manera de que alguien diga y rastree cuántos somos descendientes de Abraham, porque hasta hoy se está cumpliendo esa promesa. Nadie los puede contar. Puedes hacer una estimación, pero nadie los puede contar. Abraham no vivió para ver la promesa, vivió solamente un hijo, y el Señor le dijo: dámelo. Abraham estaba tan confiado en el Dios que él había creído por tantos años, que estuvo dispuesto a matar a su hijo, sabiendo que si el Señor no se lo impedía, ese hijo va a morir, pero también sabiendo que Dios podía resucitar a su hijo. ¿Lo habías visto de esa manera? Y cargó ese cuchillo y estuvo a punto hasta que espérate. Pero cuando Isaac le preguntó qué es lo que él dijo, el Señor proveerá. Cuando Isaac andaba así armando el altar y todo, y le decía: papá, pues no veo el corderito, ¿no? Así como está medio raro esto, ¿no? Y pues, ¿qué dijo Abraham? El Señor proveerá. No me preguntes, yo creo que sí andaba muy conflictuado con la instrucción del Señor, pero miró con fe la promesa del Señor. Y eso es lo que nos está narrando más adelante. Dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y ese verbo alcanzar la promesa. Lo que me gusta de las promesas del Señor es que nos las pone adelante para que no nos hagamos perezosos, como dicen, ¿no? Dice: alcanza la promesa, alcanza la promesa. Y antes de eso decía: para que no te hagas perezoso. Y tú te puedes confrontar y decir: ¿cómo me voy a hacer perezoso? Así hay mucha gente que dice: bueno, que el Señor lo cumpla, yo me voy a quedar completamente estático. Que el Señor lo cumpla. El Señor no es así. Con fe y con paciencia, haz lo que tienes que hacer delante del Señor. Con fe y con paciencia, espera. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a esperar 400 años? Y para Caleb y Josué fueron 400 años de sus padres más 40 años en el desierto. Y entraron. Y fíjense nada más el carácter que tenía Caleb, porque él no solamente esperaba la tierra prometida, por causa de su fidelidad, por no doblegarse cuando toda una generación se dobló. El Señor le prometió que había una tierra para él y su descendencia, de forma que cuando entraron a la tierra prometida a conquistarla, él vio una tierra y supo que esa es la tierra que Dios le había dado, y le dijo: te ruego que me permitas ir y conquistar esa tierra donde la habitan los gigantes, y yo los voy a matar y los voy a correr, y esa tierra será para mi generación. El carácter de Caleb y su confianza en el Señor y lo que el Señor le había prometido le bastó para enfrentarse a una tierra llena de gigantes y conquistarla para su generación. ¿Están conmigo? Ya se me callaron. Están atentos. Está cañón.
Por eso quise empezar con el capítulo 3 que dice: por lo cuanto, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios nos ha prometido, iglesia, tantas cosas que a veces se nos olvidan. Y Dios quiere dárnoslas. La pregunta es: ¿le crees? ¿Vas a tener paciencia? Y todos: pues ¿cuánto te vas a tardar? No, ¿vas a tener paciencia? ¿Vas a creer que el Señor lo va a hacer? Muchos decimos: pues sí te espero, pero nomás 1 año, 2 años. Si se tarda 3, si se tarda 4, si no lo alcanzo a ver yo, ¿qué importa? Él lo va a cumplir. Y tú dices: no me sirve eso, Andrés, porque estoy esperando que me responda algo en 1 semana. Todos estamos esperando cosas. Todos tenemos situaciones con las cuales nos enfrentamos día a día. Pero por fe es que esperamos que el Señor tome el control y resuelva y cumpla su promesa. Yo le digo a mi amorcita que un rema en mi vida siempre ha sido en la parábola de la siembra y la cosecha. Y de manera figurativa, si queremos verlo de esa forma metafórica, no sé cuál sea la correcta. Cuando un granjero siembra, de todo ese proceso, ¿qué es lo único que no puede controlar él? ¿Quién me puede decir? La lluvia. La lluvia produce el crecimiento, que tampoco lo puede controlar él, pero él hará la tierra, la ara, la prepara, trabaja, se levanta temprano, madruga, ¿no? Quita las plantas silvestres, prepara la tierra, planta la semilla, cuida la semilla, cuida la semilla de depredadores, de topos, de aves, de todo lo que sea necesario dependiendo de la planta. Pero ¿qué es lo único que él no puede controlar? La lluvia. Ese es el factor sobrenatural. Di conmigo: el factor sobrenatural. El problema es que siempre estamos esperando que Dios haga las cosas cuando nosotros no queremos cambiar, ni trabajar, ni chambear. Y queremos que Dios nos sane, Dios nos prospere. Queremos que Dios cumpla su promesa. Y si es promesa, pero con fe y con paciencia uno permanece. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes, dice en el capítulo 4, parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, la promesa del Señor, tú creías que la había dado de ese momento, desde antes de la fundación del mundo ya estaba dada la promesa. Porque Dios no es un Dios temporal que viva sujeto a nuestro tiempo, es un Dios fuera de nuestro tiempo, fuera de nuestra realidad. Entonces uno piensa y dice: desde antes sí, y aunque estaba dada desde antes, Él mismo dijo: ustedes no van a entrar, por falta de creerme. Se quedaron calladitos otra vez. No está muy duro, ¿verdad que no? Espero que no esté muy duro. Espero que no se me espanten. Es que perdí el versículo, perdónenme. Dice: procuremos pues, verso 11, entrar en aquel reposo
Es el mismo capítulo 3. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? No lo puedes engañar. No quiere decir que no te pongas nervioso. Mire, yo soy el primero en decirles, yo me pongo nervioso cuando las cosas se empiezan a poner interesantes. A todos nos pasa, todos nos ponemos nerviosos. Pero mi confianza está puesta en el Señor. Mi esposa me ha visto, que dice, ¿sabes qué? Cuando no vemos el camino bien y decimos, no sé para dónde va la cosa, puede ir de un día para acá y de otro día para acá y no sabemos para dónde va la cosa, yo sigo caminando, confiando, como viendo al invisible, con pasos seguros, viendo la promesa del Señor, la promesa de que Él nos haría y a nuestros hijos una generación poderosa en esta tierra, la generación de que Él traería, y no me preocuparía yo por el pan de mi casa, sino que Él traería toda la provisión. Él nos va a prosperar, Él nos va a hacer crecer, ensancharemos nuestras tiendas. Le digo, yo voy a seguir caminando con pasos, voy a hacer lo que a mí me corresponde, voy a arar la tierra, voy a levantarme temprano en la mañana, voy a trabajar con ganas, no voy a estar desanimado, porque mi confianza no está puesta en lo que mis manos puedan lograr, sino en el factor sobrenatural que es el Espíritu Santo para mi vida. Yo voy a creer que así se hace tarde, un día o 2 días, la lluvia del Señor va a llegar para mi vida y Él va a traer lo que Él prometió para mi vida, y no me va a encontrar a mí incrédulo, sino me va a agarrar a mí creyendo en Él, esperando en Él, de forma que si por algo no llego en esta tierra a ver el cumplimiento de la promesa, yo sé que no fue por falta de fidelidad. Él va a cumplir su promesa para mí y para mi descendencia. Esté aquí yo o no esté aquí yo, Él prometió, Él lo va a cumplir. Mi esposa y yo celebramos semana con semana, ya te voy a dejar hablar, semana con semana, Shabbat, que la Iglesia Católica lo llama altar familiar, creo, hoy en día, una cosa así, basado en lo que el pueblo de Israel hace, ¿no? Cuando celebramos Shabbat, yo la bendigo, y cuando tomamos el pan y tomamos el vino, que también lo hacemos como Santa Cena, semana con semana, acordándonos de la salvación que el Señor nos dio, celebrándolo semana con semana, le digo, este pan es señal de provisión del Señor para tu vida, de forma que si yo no estoy, Él va a proveer todas las cosas para ti y para nuestros hijos. Y esa es promesa del Señor para nuestras vidas. ¿No lo dice de esa manera? Que no nos preocupemos, porque así como Él viste las aves y las flores de los campos, no tendremos que preocuparnos. No lo dice, digo, estoy parafraseando, pero no lo dice de esa manera. Entonces, ¿por qué no creemos en el Señor? Y cuando viene el tiempo de los diezmos y las ofrendas, no damos nuestros diezmos y ofrendas al Señor como es debido. Yo le digo, Señor, yo quiero darte los diezmos y una ofrenda honrándote, que te honre, Espíritu Santo. Y lo hemos podido hacer, y ha sido un reto para nuestra fe, decir, ¿sabes qué? Lo vamos a honrar, pero yo creo que tú me vas a prosperar, yo creo que tú vas a proveer. Mi primer salario por 1 año completo fue de ofrenda hacia el Señor, porque Él lo puso en mi corazón, y dije, Señor, y todos decían, es que Andrés tiene dinero. No tenía dinero. No me preguntes de dónde rayos salía el dinero, porque no hacía yo nada más que dar clases, y todo mi salario y todo lo que yo hacía se iba a cumplir una promesa que yo le había hecho al Señor, cumplir un voto que yo le había hecho al Señor, que fue cuando lanzamos lo de la academia, y por 1 año yo le di todo mi salario al Señor. 1 año completo, mi primer salario se lo di completamente al Señor, no creyendo que me iba a alcanzar para probablemente salir con alguien. No, yo decía, Señor, no tengo ni un quinto, mi cuenta bancaria no subió ni bajó de aquel entonces. Pero después de eso vino un derramamiento del Señor, porque yo decidí confiar en el Señor, y el Señor me multiplicó y prosperó. Yo lo viví, se los digo, no para que digan, ay, es Andrés. No, yo lo vi. Confié en el Señor y Él no me defraudó. Yo confío en el Señor. Así sea la cosa se ponga negra, como con Job, se mueran
se acaben los negocios, se disuelva todo, se me mueran mis hijos, todo. Yo confiaré en el Señor. Yo confiaré en el Señor. Él es el que dio la palabra, Él lo va a cumplir. Y por causa de su fidelidad, de su paciencia, de su fe en el Señor, es que el Señor le multiplicó al doble todo lo que tenía. Y antes de que todo se viniera abajo, era un hombre muy próspero, y el Señor le dio el doble de hijos, el doble de riqueza, el doble de posesiones. El Señor nunca llega tarde, como decía mi esposa. Con fe y con paciencia. Con fe y con paciencia. Trabaja. Sal adelante. Échale ganas. Y se suena como un mensaje motivacional, pero no lo es. Es la palabra del Señor. Ve y hazlo. Y espera en el Señor. Espera en Él con paciencia y con fe. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿En qué Dios has creído? ¿En qué Dios hemos creído? ¿En un Dios en el que solamente creemos cuando las cosas van bien? No, cuando las cosas van mal también. Curiosamente, cuando las cosas van mal, nos acercamos más al Señor, y entonces las cosas se ponen bien, y nos alejamos del Señor y las cosas se van mal. Pero confíe con paciencia. Nosotros perseveramos en el Señor. Este 2025 es el año, es mi año. Yo le digo a mi esposa, este es nuestro año. Este es nuestro año. Y esta década es nuestra década. Los 20 son nuestra década. Y los 30 será nuestra década. Digo, yo no soy de aquellos que dicen, ya se terminó este año y la cuesta de enero. Le digo, no. La palabra del Señor es continua, que Él proveería, que Él traería provisión a mi casa, que mis alacenas estarían llenas, como decía mi papá hace unos minutos. Entonces cree en la palabra del Señor, porque el Señor va a hacer cosas poderosas en nuestra vida. Amén. Cosas poderosas. Yo lo veo. La señal del Señor el año pasado, ¿cuál fue? La lluvia del Señor, lo sobrenatural lloviendo sobre nosotros, lo que no podíamos controlar. Señales y prodigios vivimos el año pasado. Yo no sé si eso te emociona. A mí me emociona, porque lo que no podía controlar yo sucedió. Lo que está fuera de mi control, el Señor lo trajo para señal para nuestras vidas, que Él haría llover en mi tierra. Y yo sé que va a encontrar una buena semilla en mi casa, en mi vida, porque yo estoy creyendo en Él, estoy esperando en Él. Yo le digo, el Señor no me va a poder decir que yo no estoy esperando en Él, que yo no estoy confiando en Él, porque yo estoy esperando en Él y estoy confiando en Él. Estoy trabajando, estoy saliendo, estoy haciendo las cosas que tengo que hacer. No me estoy volviendo un perezoso, sino estoy esforzándome, siendo valiente. Como le dijo Josué, uno de los herederos de la promesa, de entrar a la tierra prometida. 2 de toda una generación por 400 años. 2 fueron los que vieron el cumplimiento de esa promesa. Vieron los que la perdieron y vieron el entrar, y lideraron a esa generación que tomó la tierra prometida. No pierdas la promesa del Señor. El Señor va a hacer cosas poderosas en nuestra tierra, va a hacer cosas poderosas en nuestras vidas, pero tienes que creerle al Señor. Tienes que creerle al Señor. Tienes que permanecer en Él. Él lo va a hacer. Amén, amén. Amén, Señor. Dile, tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Tú lo vas a hacer, Señor. Amén. Y otra versión en ese mismo, hablábamos y yo le decía, es que este mensaje es tan sencillo, tan como del creyente que va empezando justo a creer, pero tan poderoso para el que deja de creer. O sea, esto te puede o potencializar o invalidar en tu vida en Dios. Y dice aquí en la NTV, entonces no se volverán torpes ni indiferentes.
Y así somos cuando dejamos de creer, somos torpes e indiferentes, porque la falta de fe nos empieza a desanimar. Entonces dices, escuchas, Dios te va a bendecir, y tú así como de, pues si supieras mi realidad, te vuelves indiferente, ¿no? Que es una persona indiferente, alguien que, no, te amo, quiero estar contigo, y la persona así como de, sí, bueno, chido, ¿no? Así es con Dios. No, sí me ama. No seamos torpes ni indiferentes. Seamos hijos de Dios poderosos. Por eso nos llamamos creyentes. Somos creyentes. La fe es algo indispensable para nuestra vida en Dios. Yo le decía a mi amorcito, sí, podríamos vivir con 2 promesas que Dios ya cumplió. La primera es que Él prometió que vendría el Hijo de Dios a morir por nosotros, por nuestros pecados, derramar su sangre y nosotros ser salvos, ¿no? ¿Esa promesa ya se cumplió? Estamos todos aquí, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, somos libres del pecado, hemos sido limpiados de las garras del enemigo. Todo eso Dios ya lo cumplió. Él trajo a su Hijo, cumplió esa promesa, y Él nos dio salvación. Él cumplió su promesa. Y otra fue el Espíritu Santo. Él prometió que vendría un consolador. ¿Y qué hicieron los discípulos? Esperaron y la promesa llegó, se cumplió. Y hoy podemos vivir de ese regalo precioso que es el Espíritu de Dios, que con esas 2 promesas podríamos vivir la vida en Dios. O sea, Dios hubiera podido dejar esas 2, una hojita así que diga, vendría el Hijo de Dios a traer salvación, y la trajo. Vendría el Espíritu Santo, el Consolador, el Maestro, el Consejero, y así puedes vivir en la tierra con eso. Pero Dios se ha placido en escribir todas estas promesas para nosotros. O sea, yo creo que esto es un regalo. O sea, si su regalo fue la salvación y el Espíritu de Dios, esto es añadidura. O sea, no vas a tener enfermedad, vas a ser sano, vas a ser prosperado, vas a tener paz en la tierra. Yo traeré sanidad y sanaré tus heridas. Todas estas promesas es nuestra herencia. Por eso dice aquí, no te vuelvas torpe ni indiferente, porque cuando tú dejas de creer te vuelves torpe. El poder que hay en ti se apaga. Porque entonces, ¿cómo vas a decir, yo voy a poner las manos sobre los enfermos y serán sanos? Porque no lo creo, entonces me vuelvo torpe. Eso no va a pasar. Pero si yo digo, Señor, tú estás conmigo, esto va a pasar, esto va a suceder. Y si no pasa, en Él esperaré. En Él seguiré esperando, porque Dios es poderoso y bueno y siempre llega a tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quiero decirte nada más un testimonio que Dios trajo a mi mente cuando estudiábamos todo esto. Y bueno, lo voy a contar como yo me acuerdo, pero como yo lo vi fue hace muchos años. Pero yo me acuerdo que antes, hace ya algunos años, como 10 o 12 años, íbamos a visitar a la familia de mi mamá a Torreón. Mi papá en ese tiempo estaba trabajando en otro país, entonces pues nosotras estábamos aquí y íbamos a visitar a la familia de mi mamá. Y pues la familia de mi mamá no era ni cristiana ni buena católica, era religiosa, así. Pero pues vivía en alcoholismo, pues decían groserías, todo así, y nosotros ya éramos cristianos. Entonces, cada que nosotros íbamos, casi siempre era como en las épocas de Navidad, Año Nuevo. Y yo me acuerdo que mi mamá siempre oraba por los alimentos, siempre aprovechaba las oportunidades para hablar de Dios. O sea, era un ambiente súper tenso y yo creo que tenía así de que el estómago hecho nudo, pero se agarraba del Señor y empezaba a hablar. Y había un primo, bueno, es mi primo, sí, su sobrino, que ya pues tenía hijos y así, o sea, ya es como más grande. Y siempre la peleaba, era de que, ay tía, ya, cállate, ya no digas, así, o sea, muy espiritual la cosa, ¿no? Y como que sin respeto tampoco, porque era como que ya, cállate, ya no quiero escuchar esto y no sé qué, nada más vienes como que a aguadarnos la fiesta y tal, ¿no? Bueno, ese primo, pasaron los años y la situación estaba muy difícil hace unos años allá en Torreón y todo el norte. Entonces, yo no sé qué pasó, por eso digo que voy a contar desde mi perspectiva, pero el caso es que cayó en la cárcel, ¿no? Entonces, por situaciones y así, lo quedó preso
Y bueno, pues parecía que nada iba, o sea, pues todo como a peor, su familia pues se perdió y tal. Pero de repente, un día, y hace como 2 años, mi mamá escribe en el grupo de la familia y manda una foto. Y dice, ¿cómo ven esto? ¿Y qué creen que era? Era un certificado de que decía, se le otorga este reconocimiento a mi primo por haberse bautizado en el reclusorio tal. Sí, gloria a Dios. Sí, wow. Yo no sé si eso te emociona, sí. Pero es una promesa. Es una promesa. Es una promesa cumplida. Amén. Una promesa cumplida. Dios es bueno. Y quiero contarte esto porque cuando nosotros venimos aquí a la iglesia y estamos fuera de nuestro trabajo, de nuestro ambiente, de todo, estamos aquí con gente que también cree, es muy fácil declararlo, es muy fácil creerlo y salir así como que sí, Señor, y así. Pero cuando nos enfrentamos a lo de afuera, a los problemas, a las situaciones que, o sea, que se te pare un mono así enfrente y te diga, ya cállate y vete, y por qué aguas la fiesta y no sé qué. O sea, es así de que no, o sea, yo persevero, o sea, yo no soy torpe, yo no soy indiferente a la promesa. Dios dijo que mi casa y yo serviríamos al Señor. Mi mamá lo creyó y dijo, yo lo creo, pero también acciono. Y pasaron como 10 años o 12, no sé. Y él conoció al Señor en la cárcel, en donde a lo mejor ella ni siquiera lo vio con sus ojos, pero él consiguió como pudo el teléfono de mi mamá para testificarle que sus oraciones y su palabra habían dado efecto en su vida. Entonces, wow, hasta me despeiné. Dios puede hacerlo porque Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo, así que no importa cuánto tiempo pase, no importa si la situación es difícil, y también si tiene que ver también con nosotros, de poner esfuerzo, tiempo, creer, orar, ayunar, doblar rodilla, lo que sea, pero el Señor lo va a hacer. Y no, también eso me enseñó que no hay que afanarse en algo que, ay, ya, es que Él tiene que recibirlo y así, no. O sea, ella hizo su parte, oró, compartió, mostró el poder de Dios, porque el Espíritu Santo está en ella. Y bueno, lo hablo porque lo vi yo, pero yo sé que si paso el micrófono, ¿cuántos de ustedes podrían dar un testimonio de lo que Dios ha hecho? Hemos vivido sanidades, o sea, cosas impresionantes que Dios ha hecho, que podríamos decir, ¿cómo yo puedo hacer eso? O sea, mis manos, bueno, ayer orábamos de las manos, hay poder en nuestras manos, pero en lo natural, o sea, yo no puedo convencer a una persona así de que dándole de bibliazos. Es el poder de Dios, es la fe que tengo en que esto que declaro, en que hay poder en mis manos, lo estoy creyendo, y solo depende del Señor si Él quiere hacerlo o no, pero que en mí no quede. Sabes, yo tengo una oreja rara, o sea, no es normal, no es igual a la otra. Y de un tiempo para acá el Señor empezó a hablar a mi vida milagros creativos. O sea, ¿qué es esto? Que Dios ponga otra oreja, una oreja normal. Por vanidad, pues no sé, pero o sea, yo quiero que el Señor se glorifique en esto. O sea, que yo pueda decir, mira, Dios puso una oreja nueva. Bueno, un día estábamos en Aviva, México, y yo estaba orando de que, Señor, hazlo, yo sé que lo puedes hacer aquí en un segundo y tal. Y luego dije, a ver, si Dios lo hiciera y yo me bajo a testificar, ¿qué voy a mostrar? O sea, nadie va a saber cómo estaba mi oreja, solamente pues Dios puso una nueva oreja, ¿no? Entonces regresamos y de repente un día despierto y tengo un mensaje de una persona de aquí muy amada que me dice, oye, sentí de parte de Dios decirte que te fotografíes porque Dios lo va a hacer. Entonces yo dije, o sea, yo lo que hice fue literal fotografiarme, perfil izquierdo, así toda la cosa, todos los videos, todo, y aquí tengo mi carpeta que dice oreja, porque yo sé que Dios lo va a hacer. Y yo le decía a mi Andrew, si Dios no lo hace y yo me muero, mis hijos y la iglesia y los que me conozcan van a saber que yo nunca dejé de creer. O sea, me muero en la raya, pero yo voy a creer que el Señor lo puede hacer, y si no lo hace, pues bueno, pero es parte es la fe, es creer que Dios puede hacerlo. Amén. Vamos a volver a leer
Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciéndole: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, ¿no? No, te juro por Diosito, ¿no? Escuchan por ahí de muchas maneras, ¿no? Juran siempre por alguien mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. No, te juro que no es así, ¿no? Para quitar toda controversia. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, di conmigo, Dios queriendo mostrar más abundantemente. Eso, no están dormidos. Más abundantemente. Ya lo perdí. A los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Sobre dos cosas inmutables. Tengo que dejar de hacer eso. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es imposible que Dios mienta. Tu salvación está segura. ¿Sino en qué creíste? Mira, si creíste que Dios te salvó, vívelo. Vívelo. ¿O qué creíste? Yo te reto en eso. ¿Qué creíste? ¿Sí me entiendes? O sea, si ahorita estuviera el edificio en llamas y entra un bombero, mujeres, bueno, mujeres no, las casadas no, chavas, entra un bombero así sin playera y te saca, estarías eternamente agradecida con ese bombero. Lo verías, aunque tuviera la cara horrible, lo verías con los ojos más bonitos. Pues Dios entró al fuego por ti. Él sufrió por ti. ¿Lo crees? Entonces, si lo crees, ¿por qué no lo vives? Créelo. Vívelo. Espera en el Señor. Él no cambió. Él no ha cambiado. El mismo Dios que hizo las maravillas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, es el mismo Dios en el que hemos creído. Es el mismo Dios que sustenta nuestras vidas. Es el mismo Dios que te dice: créeme, yo lo voy a hacer. Espera en mí, ten fe. No te desanimes. Iglesia, no te desanimes. Cree en el Señor. Yo no sé si lo están creyendo. Alabanza, ¿lo creen? Digital, ¿lo creen? Edecanes, ¿lo creen? Edecanes, ¿dónde están edecanes? ¿Lo creen? Fíjate nada más, o sea, me encanta lo que dice, porque queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes son los herederos de esa fe? Tú y yo. Y la promesa del Señor hacia Abraham era: te multiplicaré y te bendeciré abundantemente. Amén. Y eso no le bastó al Señor. Entonces, queriendo mostrarnos a nosotros más abundantemente, lo juró por sí mismo, no pudiendo jurar por alguien mayor que Él. Eso es inmutable. Y esa promesa, ¿quiénes son los herederos de esa promesa? Tú y yo, por Cristo Jesús. Entonces, si creíste que Dios te salvó, cree en las promesas del Señor. Hay Biblias completas con respecto a que son las Biblias de las promesas, y tienen subrayado todas las promesas. Te invito a que compres una y que leas todas las promesas que Dios tiene para tu vida, porque son muchísimas. Pero no te enfoques en las promesas, enfócate en el Señor y cree. ¿En quién tienes que creer? ¿En la promesa? No, en el Señor que da la promesa y que cumplirá la promesa, porque Él es el que la dio, Él la va a cumplir. Mi mirada está puesta en el Señor.
Y me encanta porque esta palabra no es dada por nadie más, sino por el Espíritu Santo, porque Él dice, en el capítulo 3, dice, verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo de Dios. Sí, wow. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón y no lo provoques. ¿Cómo puedes provocar al Señor? No creyéndole. Y yo sí diría, como cuando, no sé, sucede, ¿no? Que le dices a alguien así como de, haz esto y te va a ir bien, ¿no? O cuando, no sé, le dices a tu esposita, por ejemplo, ¿no? Te amo mucho, mi amor, ¿no? No nos ha sucedido, pero me imagino que sí daría mucho coraje que si le dices, te voy a dar 20 pesos en 30 minutos y no te cree, que sí te los voy a dar, ¿no? Y bueno, yo me molesto, si te digo que voy a hacer algo, lo voy a hacer, ¿no? Hay mucha gente que no lo hace, pero yo sí les digo, si te estoy diciendo que lo voy a hacer, lo voy a hacer, a menos que se me olvide, pero lo voy a hacer. Pero a mí me molesta que me recuerden que haga algo, porque si te estoy diciendo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Aunque me tarde 5 años, te prometo que sí lo voy a hacer. En algún momento me voy a acordar. Pero Dios no es así. Dios no se le olvida. Él no es como yo. Y Él si yo me enchilo cada que me recuerdan, Él no se enchila cada que le recuerdan. Él se enchila que no le creas. Se enojó con toda una generación. Yo no sé qué es eso, pero qué cañón está eso. Con toda una generación que no le creyó. Se enojó. Y la promesa que era de ellos, vas para acá, porque no me creíste. No seamos de esos. Por eso te digo, te reto en tu fe, te reto en lo que has creído, que si creíste que Jesús te salvó, es el mismo Dios que está escrito aquí. Es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo el que te están hablando y te dicen, créeme. El Espíritu Santo te está hablando de Jesús. Son uno. Y Él te está diciendo, créeme, este año Dios va a hacer cosas poderosas con nosotros, con tremendas cosas. Nos responderá el Señor en justicia, con tremendas cosas. Él lo puede hacer. ¿Por qué crees que nuestro pastor Toño carga su paraguas para todos lados? Porque él cree que Dios lo puede hacer. Y que Dios puede hacer llover en marzo y en abril y fuera de temporada completamente. Él puede traer la lluvia. Porque Él dice, yo traeré la lluvia temprana y tardía. Habla de la estación. No solamente haré llover en la estación, sino haré llover antes y haré llover después. Él es el que dice, clama a mí y te responderé. Y tú, sí, Señor. Sí, Señor. Y te dicen, ora. Y tú, sí, Señor. Sí, Señor. Y te dice, ora, clama a mí. Sacábate tu voz. Sácala. No, yo les digo, saca tu voz. Créele. O sea, sigan tocando, pero no se me caen completamente. Pero si Él te dice, clama a mí y yo te responderé, ¿qué le vas a pedir al Señor para que Él te responda? Señor, respóndeme respecto a mi trabajo. Respóndeme respecto a mis hijos, hacia mi esposa, hacia mis padres, hacia mis hermanos que están lejos de ti. Respóndeme. Pero no creemos que Él nos puede responder, entonces no clamas a Él. Y la promesa ya está dada. Clama a mí y yo te responderé. Eso es una promesa. Es una promesa. El 33:3, clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa, iglesia. ¿Sí me entienden? Cuando les decimos, conéctense los jueves, todos los días a las 7:30 de la noche, no solamente los jueves, ¿verdad? Por eso se conectan. Todos los días a las 7:30 de la noche. Conéctense, y los miércoles a las 8 y vengan, crean. Les daba lo del ejemplo. Y les decía, capítulo 6, verso 7, que seamos imitadores, y les decía, seguidores de, ¿no? ¿Sí se acuerdan que les dije sobre mimetes y el griego y todo eso? ¿O ya se les olvidó? ¿No? Qué bueno. Va a haber examen.
Por ejemplo, para los padres de familia, ¿no? Muchos agarran y se han acercado con mis papás. Sigan tocando, por favor, no se me callen. Nada más no hagan todo el escándalo para que me escuchan, pero sigan tocando. Sigan tocando, sí, sigan tocando. Ya no saben qué hacer, perdónenme. Sigan tocando, nada más no le des tan fuerte. Por ejemplo, muchos se han acercado con mis papás y le han dicho: ¿cómo le hiciste para que tus hijos estén sirviendo al Señor? Y no es para ponernos a nosotros tres en un altar, ni mucho menos. Toda la gloria es para el Señor. Y si alguien también merece honra, fueron mis papás. Y mis papás les dicen: pues no los dejes ir a fiestas, no hagas esto, no hagas el otro. Y no les creen. A ver, uno agarraría y diría: bueno, te estoy diciendo que esto fue lo que yo hice y no lo haces. A ver, si crees o no crees. Si crees o no crees. ¿Por qué el boss se levanta a las 3:33 de la mañana? Porque él cree. El problema es que no estamos dispuestos a pagar el precio que eso conlleva. No creemos. ¿Pero la realidad? No creemos. No seguimos el ejemplo de aquellos que han alcanzado la promesa, porque la promesa del Señor es que tú y tu casa servirán al Señor. ¿Quiénes alcanzaron la promesa? Y si yo quiero esa promesa, yo tengo que seguir a los que alcanzaron la promesa, caminar con los que alcanzaron la promesa. Y para el mexicano eso nos bota los cabales, porque hablamos de una subordinación cuando decimos ser seguidor de. No se trata de eso. Se trata de seguir el ejemplo que ellos han marcado, porque si ellos alcanzaron las promesas, yo puedo alcanzar la promesa siguiendo su ejemplo. ¿Para qué me hago? Si ahí está la respuesta, sigo el ejemplo. ¿Sí me entienden? Bueno, ya los dejo, los suelto. Sí, yo nada más quiero, bueno, si me permite la pastora, pero una vez me estaba contando cómo fue que crió en parte a sus hijos, ¿no? Y que cuando los tuvieron que sacar de la escuela y todo, pues obviamente vino este reto de que ¿qué va a pasar? ¿Cómo los voy a pues instruir, a criar? Ajá. Y de repente ya estaba como que en todo esto pues angustiada y tal, y Dios le dio esta palabra que está en Isaías 54:13, que dice: todos tus hijos serán enseñados por mí, dice el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces cuando leíamos esta palabra de que sé imitador de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas, Dios me traía a la mente a la pastora, claro que no fue fácil. Ella dice que se dormía tardísimo, lloraba en la regadera, o sea, de cansancio tal. O sea, el proceso fue difícil, pero ella alcanzó la promesa. Entonces decíamos, o sea, a veces como que el ego o el sentirte más o así como que no te permite imitar esas cosas o seguir el ejemplo de esas cosas, porque dices, no, pues yo creo que lo puedo hacer mejor así o tal. Pero si Dios le dio una promesa a ella y dijo: tus hijos serán instruidos por mí, es tomar esa palabra y decir: Señor, yo veo el testimonio de esa promesa en ellos tres. Que me decía Andrés, no somos perfectos, pero son hombres de Dios, están aquí en medio de una generación perdida, loca, no sé, o sea, bye, pero Dios los ha guardado aquí. Entonces, cuando nosotros tomamos esas promesas y decimos: Señor, lo que cueste, pero yo voy a verlo, Dios lo hace. Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Y en los momentos difíciles me traía a la memoria esta palabra que dice: Señor, sosténme como prometiste para que viva. Sosténme como prometiste para que viva. No permitas que se aplaste mi esperanza. Es para estos momentos que son difíciles, porque el camino hacia ver la promesa no es así. No, es así de que te tropiezas, caes, vienes, lloras. O sea, hay momentos difíciles y fáciles, pero en esos momentos Dios nos da su palabra para decirse: Señor, sosténme,
Sosténme como tú prometiste, porque yo estoy confiando en tu promesa. Sosténme y no permitas que se aplaste mi esperanza, porque yo he esperado en ti. Yo espero en ti, que mi esperanza no sea aplastada, Señor. Yo creo en lo que tú me has dicho. Dile ahí, Señor, yo creo en lo que tú me has dicho. Yo creo en lo que tú me has dicho, Señor. Y quiero leerte unas promesas para que te vayas equipado de aquí y tengas con qué defenderte. Toma la palabra y créela y decláralo sobre tu vida y todo, pero hoy queremos que te vayas creyendo y equipado de lo que Dios ya ha prometido para ti, y solamente es tomarlo. ¿Ok? ¿Quiénes tienen hijos fuera de Dios? Bueno, si quieren levantar su mano, si no, no pasa nada. Pero aquellos que tengan hijos fuera de Dios, es para ustedes esta promesa que está en Jeremías 3:16, que dice: pero ahora, y pon ahí tu nombre, pero ahora, esto te dice el Señor: no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde tierra lejana del enemigo. Te digo, hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Entonces tú vas a declarar ahí: Señor, tú lo has dicho. Tú dijiste, amado, que me recompensarás. Tú dijiste, Señor, que ellos volverían a ti, y que no importa que estén en tierra del enemigo o en tierra lejana, tú los traerás a casa. Tú los traerás a casa en el nombre de Jesús. Así se toman las promesas. Dice: todos tus hijos serán enseñados por mí, dice el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos en el nombre de Jesús. A ver, sobre tu identidad dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré. Amén. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Para aquellos que piensan que no tienen llamado, que Dios no los ha llamado a nada, Dios te dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso es lo que ha dicho Dios para nosotros. En Números: ¿acaso se acortará la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Esto dice el Señor. ¿Acaso se acortará la mano de Dios a mi vida? Dítelo ahí, dítelo, háblate. ¿Acaso se acortará la mano de Dios a mi vida? Ahora veré si se cumple su palabra o no. Números 11:23. Números 11:23. Sobre los pastores: y yo descenderé y hablaré aquí contigo, y tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Amén. Amén. Sobre tu salud: ¿cuántos están enfermos o conocen a alguien? Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sobre ti sanidad y sanaré tus heridas, dice Jehová. Yo haré venir sobre ti sanidad y sanaré tus heridas, dice Jehová. O sea, habla del cuerpo y del alma. Sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Así que si tú vienes hoy triste o has tenido temporadas de angustia, depresión, soledad, hoy te dice: yo satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En el nombre de Jesús. Ahora sobre las familias: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Aidí y con la casa de los Sosa Viña, los Sosa Luna, de ahí tu familia. Haré nuevas cosas, no como el pacto que hice a sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de
los sos a luna. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Amén. Jeremías 31:33. Ahí está, en Jeremías 31:33. Sobre las finanzas. Traigan todos, y era lo que estaba leyendo el pastor, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré, abre tus manos, bendición hasta que sobreabunde y sea tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Amén. Inténtenlo, póngame a prueba, inténtalo. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Así que cuando tu alacena está vacía, di, esta no es mi realidad. Dios ha dicho que no tendré, a que no me va a caber lo que yo voy a guardar. Cuando veas tu cartera vacía, di, esta no es mi realidad. Dios me ha dicho que si yo diezmo, que si yo cumplo mi parte del pacto, Dios va a llenar esta cartera tanto que no quepa. Amén. Así ha dicho Jeremías 31:16. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor. Entonces los que han trabajado, los que se esfuerzan, los que se levantan temprano, los que, como decía mi Andrew, salario hay para tu trabajo. Entonces cada que te levantes a trabajar, cada que digas, hoy estoy cansadísimo de todo lo que trabajé, Señor, tú dijiste que salario habría para mi trabajo. En el nombre de Jesús. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34, 8 al 10. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué me toca a mí? Buscar al Señor y no tendré falta de ningún bien. Amén. A tu alma otra vez, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Decláralo sobre ti, no solo para tu alma, para tu espíritu, para tu cuerpo, para todas las áreas de tu vida. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Espíritu Santo, tú eres mi promesa. Y yo creo, Padre, yo creo, Espíritu de Dios, que tú eres para mí. Así que yo te pido que tú vengas a todas las áreas de mi vida, Espíritu de Dios. Que tú traigas libertad como lo has prometido en todas las áreas de mi vida, y yo pueda gustar de ellas, amado. Porque quiero vivir en tu realidad, Espíritu de Dios. Quiero vivir en tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, donde tú estás, ahí hay libertad, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo crees, iglesia? Familia, ¿lo creen? ¿Sí? ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a cerrar este tiempo. Quiero que cierren sus ojos. Quiero que piensen lo que el Señor les ha prometido en lo individual a cada uno. No me lo tienen que decir. Por ahí decía un pastor: no alimenten mi oreja chismosa. No, el Señor les ha prometido cosas a cada uno de nosotros. Nos ha prometido cosas. Sin importar la situación, sin importar la circunstancia que venga, cree que Dios tiene el control. Los tiempos a veces son malos, pero para el Hijo de Dios nos subimos a la realidad del Señor, que Él tiene el control de todo. No es otra realidad más que Él tiene el control de todo. Si tú lo quieres y quieres extenderte a la promesa, a las promesas del Señor para este 2025,
Levanta ahí tus manos. Levántalas. Es por promesa. Es por promesa, iglesia. No es nada que yo diga. Es lo que el Señor dice, que nos tenemos que extender, no invalidar la promesa ni el pacto del Señor. Como decía ahorita mi amorcita, no invalidarlo, sino, Señor, yo me extiendo, Señor, a lo que viene. Dejando las cosas viejas atrás, yo me extiendo a lo que viene. Dejándolo todo atrás, yo me extiendo a lo que viene. Yo me extiendo a este 2025. Estamos arrancando febrero. Si enero no fue tu mes, di febrero, vienes con mayores cosas. Febrero, este es mi mes, este es mi año. Este es el año donde yo veré la mano de Dios en cada cosa que yo haga. Hoy, Espíritu Santo, clamamos a ti. No sé si tú lo quieres. No sé si tú lo quieres. El Señor va a hacer cosas poderosas para conmigo, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, Él lo va a hacer. No decaerá mi ánimo, no decaerá mi fe. Yo confío en el Señor. Espero pacientemente. Llegaré a la meta. Veré la tierra prometida y no me quedaré del lado del desierto, sino cruzaré a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel, donde el Señor quiere que yo esté. Ahí yo voy a estar. Lo tienes que creer. Por falta de fe, el pueblo de Israel no tomó la promesa del Señor, invalidó el pacto. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Hoy, Espíritu Santo, Señor, yo te pido por cada una de las peticiones de sus corazones, que yo sé que ahorita están saltando en su mente como palomitas, Padre Señor. Enfóquense en el Señor. Una promesa del Señor es: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Esa es una promesa del Señor. Búscalo a Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Búscalo a Él. Esa es una promesa del Señor. Todo lo demás vendrá por añadidura. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él es bueno. Me encanta. Se sabe toda la palabra, empieza a decir un versículo y lo completa hasta el final. Esa es la promesa del Señor. Él nos va a responder, iglesia. Él nos va a responder. Él lo va a hacer. Hoy venimos a darte una semilla de fe, plantar una semilla de fe en tu vida. Que sea un fruto del Espíritu Santo en tu vida. No por nada el Espíritu Santo es el que te lo está diciendo en su palabra, en Hebreos. Ahí lo puedes leer después. Es el Espíritu, como dice el Espíritu Santo: cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Créele al Señor. No seas como aquellos que lo provocan, sino camina con pasos firmes hacia adelante. Ve por esos clientes, ve por esas nuevas oportunidades. Lánzate a las cosas que no intentaste antes. No te lances al mundo, regresa hacia el Señor. Créele al Señor que Él te traerá, Él te dará la sanidad, Él te traerá de vuelta a tus hijos. Él salvaría tu casa, Él salvaría a tus papás, Él salvaría a tu familia. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo lo creo. Oh, denle la gloria al Señor en el nombre de Jesús. Amén.